En Mateo 28 estamos revisando una vez más la que llamamos la Gran Comisión. En los versículos 18 al 20 leemos: y acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos vamos a concentrar en la frase: enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado, en el versículo 20. Y yo en esta conferencia voy a explicar dos puntos. Primero voy a hablar de las implicaciones de esa frase y luego voy a hablar de las explicaciones de cada una de las palabras. Algunos que ustedes quizás no entienden o no les queda claro que es una implicación, es lo que se está sugiriendo sin mencionarlo directamente, pero que ahí se está insinuando. Y la explicación es lo que está clarito, es dejar claro lo que dice ahí. ¿Ok? Así que voy a empezar hablando de esta frase, la importancia de enseñar que guarden todo lo que yo les he mandado. ¿Por qué Jesús dijo eso? Y acuérdense que Jesús está a punto de irse al cielo. Y luego dice esto: que al hacer discípulos, al cumplir la misión, parte del paquete es enseñarles cosas. Entonces empezamos con las implicaciones. Hay dos implicaciones que el versículo 20 nos deja bien claro. Número uno, esto es una confirmación de lo que ya se nos explicó en el versículo 18, como dijo el pastor Enrique. Jesús dijo que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Entonces cuando ya lees lo del versículo 20, enséñenles que guarden todo lo que yo les mandé. ¿Qué se nos insinúa con eso? Que Jesús está usando su autoridad, que Jesús tiene autoridad. Es decir, todo lo que yo les he mandado. Mandar, ¿a qué suena? A orden, ¿verdad? Jesús les ha dado una cantidad de órdenes, de mandatos, de mandamientos a lo largo de su vida, con ellos, de su vida ministerial, lo cual demuestra que tenía autoridad, ¿o no? ¿Cuándo das tus órdenes? Cuando crees que tienes autoridad. Si no, pues nadie te obedece, ¿no? Esa es la primera implicación de las palabras. La segunda, la implicación de que Jesús es valioso, hermanos. ¿Cómo? Miren, el hecho de que Jesús, antes de irse al cielo, les da una última instrucción a los que dicen ser cristianos. Les dice: quiero que vayan y hagan de toda la gente que puedan, en todo lugar que puedan, discípulos para mí. Y cuando los encuentren, les van a enseñar que guarden todo lo que yo les mandé a ustedes. ¿Por qué Jesús habla así? ¿Por qué Jesús hablaría en esos términos? Bueno, Jesús no solo tiene autoridad, hermanos. Jesús tiene un valor infinito. La palabra honrar en el Nuevo Testamento literalmente significa dar o reconocer el valor de alguien. Dar o reconocer el valor de alguien. Jesús ya les había dicho a ellos en Mateo 10:37: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Escuchan lo que Jesús dice con eso? Imagínate que tú hubieras estado ahí la primera vez que Jesús dijo estas cosas. El que ame más a su padre o a su madre que a mí no es digno de mí. Cualquier persona que haya crecido bajo el judaísmo sabía que la persona que más se debe amar es ¿quién? Dios. Porque la ley decía: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cualquier judío sabía que el único digno de ser amado más que todos los demás, y aun que uno mismo, era Dios. Y ahora aparece en la escena Jesús diciendo que a Él se lo debe de amar por encima de todos. También en Juan 5:23 Jesús les dijo: para que todos honren al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Él. Y yo ya les expliqué qué significa honrar.
dar valor o reconocer el valor de alguien, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Oyen lo que acaba de decir Jesús? Por algo lo querían matar. Para que todos, a ver, levanten la mano todos. ¿Y los otros qué son? ¿Aliens o qué? Todos, ¿no? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Por eso la frase que Jesús aquí está diciendo, van a ir a enseñarles a todos que guarden los mandatos que yo les di a ustedes. Infiere que Él sí tiene la autoridad y el valor más infinitos. Esas son dos implicaciones de esa frase. Y ahora vamos a las explicaciones. Ahora, volviendo ahí en Mateo 28, la primera palabra que se nos dice es enseñándoles. Enseñándoles. ¿Qué significa enseñar? Pues eso que tú oyes. La palabra enseñar significa dar instrucción, impartir conocimientos teóricos o prácticos. También se puede usar en el sentido de demostrar algo. Te voy a enseñar, mira, te voy a enseñar. Una cosa que mi papá hacía y yo nunca pude aprender, aunque él varias veces intentó enseñarme, es hacer nudos. Hay muchos tipos de nudos marineros y todo eso. Y no es fácil. Te necesitan mostrar el procedimiento lentamente y repetirlo muchas veces para que tú puedas aprender. Enseñar, dijo Jesús. Yo quiero que vayan y hagan discípulos y les enseñen. El mejor modelo para enseñar fue Él mismo, ¿no es cierto? Digo, ¿qué maestrazo fue Jesús o no? ¿Qué métodos usó Jesús para enseñar, hermanos? Contaba historias, ¿no es cierto? Parábolas, lecciones objetivas, o sea, usaba objetos que estaban ahí en el medio y con eso introducía una enseñanza, alegorías, es decir, historias con varios significados. Jesús usó el ejemplo mismo, les daba aplicaciones prácticas. Bueno, la intención de Jesús cuando Él enseñó a sus discípulos siempre era ordenar la vida de la gente centrada en Dios y en Él también. Jesús viene y les enseña a ellos para que ellos vean la vida y reacomoden su vida teniendo Dios al centro como de verdad Él era. Es el propósito de la enseñanza de Jesús en su ministerio. Además, la palabra enseñando aquí lleva adentro una idea de continuidad. Enseñando es una cosa que vas a estar haciendo continuamente. Yo sé que muchos de nosotros sentimos que no tenemos el don de la enseñanza, que no somos buenos para enseñar. Pues Jesús todavía nos mandó a todos los que vamos a ser discípulos enseñar de manera continua. Ahora, en segundo lugar, vemos qué es lo que debemos enseñar. Segunda explicación, que guarden. Diga, guardar. Ese verbo guardar se usa en tres sentidos diferentes en el Nuevo Testamento. A veces se usa en el sentido de vigilar algo. Guarden como custodiar. Otras veces en el sentido de conservar. Guarden las tradiciones que yo les conserven. Pero un tercer uso de la palabra guardar es obedecer. Y ese es el uso que Jesús está dando aquí. La meta de la enseñanza es la obediencia. Vayan y enséñenles a obedecer. Eso es lo que está diciendo. Enseñando a guardar significa no solo conocimiento. Guardar significa obedecer. ¿Obedecer qué? Y ahora sí, viene la última frase. Dice, todo lo que les he mandado, todo cuanto mandé a ustedes. Así se puede leer también. Esa frase, todo lo que les he mandado, asume que los discípulos que oyeron esa orden sabían qué es lo que Jesús les había mandado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es como si yo digo, ve, tráeme lo que te dije. ¿Qué se asume? Que previamente yo le dije. ¿Correcto? Entonces cuando Jesús le está diciendo, vayan ustedes
y hagan discípulos enseñándoles a obedecer todo lo que yo les mandé a ustedes. Ellos se supone que hubieran entendido muy claramente la instrucción. ¿Qué nos mandó Jesús? ¿Qué nos mandó Jesús? Ahora, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros que no caminamos con Jesús saber qué es lo que mandó Jesús? ¿Qué piensan? Ay, Luis, pues trae una Biblia MacArthur y trae las letras en rojo y ahí vas a ver qué es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Sí, tienen razón. Una manera, y este es un desafío que voy a lanzar a algunos de ustedes. ¿Quieres hacer algo significativo, interesante en tu vida espiritual? Ponte de meta leer los evangelios con un cuaderno a la mano o con un procesador de palabras, lo que quieras, y empiezas a anotar cada orden que Jesús dio. Anota cada orden que Jesús dio. En una de las clases de un curso, de un programa en el que estoy estudiando, un programa en un seminario, estoy estudiando un doctorado, ahí hay una clase que se llama discipulado, y esa es una de las tareas que le dejan a los estudiantes. Lee todos los evangelios y anota cada orden que se le da a los discípulos en los evangelios. Y al final agrupa esas órdenes en temas similares y tú vas a saber más o menos de manera resumida qué es lo que Jesús les mandó a los discípulos. Ahora, para los que a lo mejor se animen, adelante, y si no se animan, les recomiendo también, entonces, si no tienen esas disciplina, pueden leer un libro que se llama Lo que Jesús exige del mundo. Ese lo escribió el pastor John Piper y está en español. Y lo que John Piper es hacer lo mismo. Él leyó todos los evangelios, resumió todos los mandatos y los puso ahí como un 50. Dijo, hay como 50, dice él. Pero ustedes pueden estar en desacuerdo con él y pueden hacer su propia lista. Pero si no, pueden leer ese libro. Existe en español y también existe gratuitamente en formato PDF en inglés. So if you do speak English, you can read the What Jesus Demands from the World. You just visit desiringgod.org and you can download it there. Y si usted no entendió nada, cómprelo en español. ¿Ok? Bueno. Pero mejor lean la Biblia. Mejor lean la Biblia. Ahora, miren, solo quiero hacer una aclaración, porque este es un común error. No solo lo que está en rojo en los Nuevos Testamentos es importante. Les voy a explicar por qué. Porque estrictamente hablando, aunque la mayoría de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús están consignadas en los evangelios, también hay otros pasajes a lo largo del Nuevo Testamento donde se registran palabras de Jesús. Ustedes han escuchado pasajes como Hechos 20:35, cuando Pablo dice, porque el Señor Jesús nos dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso no aparece en los evangelios, pero lo dijo Jesús. O Pablo en 2 Corintios 12 dice, porque el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O las palabras de Cristo a las iglesias en Apocalipsis. Es decir, hay otros pasajes del Nuevo Testamento donde se registran palabras de Jesús que podríamos olvidar. Ahora, y las que escribieron los apóstoles no las dijo Jesús, pero sí las dijo. Porque cuando Jesús le está diciendo a los apóstoles, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, después del libro de los Hechos dice que los apóstoles daban enseñanzas, y las enseñanzas se llamaban normalmente la doctrina de los apóstoles. ¿De dónde sacaron los apóstoles la doctrina? ¿De su propia imaginación? No, ellos simplemente estaban enseñando lo que aprendieron de quién. Así que si encontramos mandamientos en el resto del Nuevo Testamento, aunque lo digan los apóstoles, en cierto modo teológicamente también podríamos decir que son órdenes de Cristo, porque ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Sino el Espíritu de Cristo. ¿Entienden? Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 11 y 12, escuchen esas palabras. Leo 1 de Pedro 1, versículo 11 y 12. Dice, voy a leer desde el 10. Dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Pausa. Pedro está diciendo, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes.
¿De qué profetas está hablando? Los profetas del Antiguo Testamento. ¿Está claro? Ahora quiero que escuchen el versículo siguiente. A los profetas del Antiguo Testamento, dice, versículo 11 dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Entonces, también los profetas del Antiguo Testamento fueron movidos por el Espíritu de ¿quién? Por consiguiente, los mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento, aunque no son directamente pronunciados de labios de Cristo, fueron inspirados por el Espíritu de ¿quién? De Cristo. Así que cualquier mandamiento de la Biblia, en términos teológicos, se podría decir que son mandatos de Cristo. Pero volviendo al contexto, sí, podemos decir que los mandamientos explícitos de Cristo son los que leemos mayormente en los evangelios y unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Saben cuántos imperativos, órdenes hay en el Nuevo Testamento? 1050 órdenes, sin contar los del Antiguo Testamento. ¿Cómo van a recordar todos esos los apóstoles? Estaría muy difícil, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba. Yo les voy a dar 20 segundos. Me agarraron generoso hoy. Les voy a dar 20 segundos para que con una persona se acerquen y le digas, es más, 10 segundos que 20. Y ni insistan porque se las bajo. Okay. 10 segundos, dile todos de los 10 mandamientos los que te acuerdes. Sale. 1, 2, 3. Busca a alguien, levántate, ándale, para que despiertes. De los 10 los que acuerdes, empieza. Diez segundos, cambio, ahora el otro. Tres, dos, uno, alto. Ok. No, pastor, nos hubiera preguntado el nombre de 10 cervezas y ahí sí gano. De 10 carros, y ahí sí gano. De 10 jugadores, y ahí sí gano. Ok, ahora les voy a volver a dar la oportunidad. Ahora le van a decir al otro, en 10 segundos, todos los mandatos que ustedes puedan recordar que dijo Jesús. Los otros fueron los 10 mandamientos, ¿ok? 1, 2, 3, corre su tiempo. Mandatos de Jesús. Ya pasaron 10, ya pasaron 20. Alto. Muy bien. Debido a que no contamos con el tiempo para ver la lista de todos los mandatos que Jesús dijo, ustedes ya dijeron muchos. Enseguida yo voy a hacer un resumen de algunos de ellos. Primero les voy a explicar algunas características de los mandatos de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que yo les mandé. ¿Cuántos mandatos habrá dicho Jesús? Muchos. Correcto, ahí está la respuesta. Muchos. Cristo ordenó muchas cosas, ¿sí o no? Pero si nosotros clasificáramos todos los mandatos que Cristo dio, podríamos encontrar cuando menos 2 categorías. Los mandatos que Jesús dio se pueden agrupar en 2 grandes categorías. Los mandatos que Jesús dio que se obedecen en el corazón, en el interior, que se obedecen interiormente, y los mandamientos que Jesús dio que se obedecen exterior y visiblemente. Mandatos que tienen que ver con los pensamientos, las actitudes, las emociones, los afectos, y mandatos que son acciones, obras, hechos. Ambos tipos de mandamientos son indispensables para probar la obediencia y la lealtad a nuestro Señor Jesús. Y también la secuencia. Es decir, ¿qué creen ustedes que es primero? ¿Obedecer en el corazón o obedecer afuera? La lógica nos lo dice, ¿verdad? Empezar de adentro
para afuera. Jesús no busca una obediencia religiosa. Él empieza hablando al corazón y luego se espera que se haga evidente la obediencia, pero empezar la obediencia de corazón. Los mandamientos internos se cumplen en el corazón y muestran una prioridad. ¿Saben cuál es la prioridad, hermanos? Que podemos disfrutar a Jesús adentro. Disfrutar a Jesús, porque ¿qué dijimos en las implicaciones? Dijimos que Jesús tiene un alto valor. Y si Jesús vale, deberíamos disfrutarlo. Y eso empieza adentro. Pero Jesús no solo quiere que disfrutemos de Él, también quiere que lo demostremos. Por eso los mandamientos externos evidencian que el valor que sentimos con Jesús lo queremos mostrar al mundo, que Él es valioso. ¿Ok? Entonces, la obediencia a los mandamientos sin amor a Cristo y sin amor por Cristo no es obediencia. Por eso empieza de corazón. Obediencia a los mandamientos de Cristo sin amor a Cristo y sin amor por Cristo no es obediencia, es legalismo. Ahora vamos a ver algunos de los ejemplos. ¿Usted guarda los mandamientos de Jesús, por cierto? No, pues primero dígame cuáles, ¿verdad? Ok, ahí les va entonces. Si tú empiezas a hacer ese ejercicio de leer los evangelios y empezar a encontrar mandamientos, te vas a encontrar mandamientos que apuntan al corazón. Les voy a recordar algunos de ellos. Por cuestión de tiempo no los voy a explicar, solo los voy a mencionar. Jesús le dice a Nicodemo, por ejemplo, en Juan 3:17, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿En dónde se arrepiente la gente? En el corazón. ¿Dónde se cree? Adentro, ¿verdad? Jesús les dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y se los dijo a gente que ya está delante de Él. Entonces no está hablando de un venir físico. ¿De qué está hablando? ¿Entienden? Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el corazón. Jesús les dijo, el que oye mi palabra. ¿Creen que se refería a este oír? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oír a Jesús. Jesús dijo, el que ame a padre o madre, ya cité ese pasaje, ¿se acuerdan? Amarlo. ¿Qué es amar? ¿Entiendes? Y a Dios también, ¿no es cierto? Jesús dijo, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Amar a Dios. Y el segundo, y al prójimo. El amor es un sentimiento. Jesús dijo, yo soy la viña, ustedes las ramas, los racimos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Permanecer en él. ¿En dónde? Aquí adentro. ¿Dónde más? Y Jesús se fue al cielo. Jesús les dijo, ya leímos el pasaje de 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Y qué era honrar? Dar valor, apreciar. ¿En dónde? Aquí, ¿verdad? Jesús dijo que hay que negarnos a nosotros mismos, o sea, estar dispuestos a sufrir y seguirlo. Jesús dijo no teman a los que matan el cuerpo y después nada les pueden hacer. Teman. Hermanos, ¿qué es temer? Pues es mostrar reverencia y todo. Sí, sí es cierto, pero ¿saben qué es temer? Temer es temer. Temer es temer. Es un sentimiento. No me acuerdo qué es temer. Que voltea al espejo en la mañana, después de que te despiertes y dices, ay. Temer. Jesús nos manda a temer a Dios Padre, no es al diablo al que se debe temer, es a Dios. Dios es el que puede mandar a alguien al infierno. Hay que temer a Dios y no solo hay que amarlo en el corazón. Jesús dijo en Mateo 6, no os afanéis, o en las versiones más modernas, no se preocupen.
3 veces lo dijo el Señor Jesús. En lugar de preocuparse, dijo, sino confíen. ¿Y dónde sucede eso? Aquí adentro. ¿No es cierto? Todo eso adentro, 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 adentro. Yo les digo, si miran a una mujer en su corazón, ¿dónde? Adentro. No ser adúlteros de corazón. Y cuando oren, oren así. Perdona nuestras ofensas. Y cuando oréis, perdonad, dijo Jesús. ¿Dónde se perdona, hermanos? Adentro. Bueno, dijo que hay que amar hasta a nuestros enemigos. Solo cité 16 de los muchos mandatos que apuntan al corazón. Todos estos tú los puedes obedecer sin mover un solo músculo. Todo es adentro. Pero pues no esperas que yo recuerde todo eso, Luis. Bueno, entonces si resumiéramos todo lo que acabamos de decir en una frase, diríamos, cuando menos recuerda, internamente debemos amar, debemos temer a Dios y amarlo, y amar al prójimo. Empezando por eso, temer a Dios y amarlo, y amar al prójimo. Si se te olvida todo lo demás, acuérdate de eso, porque Jesús dijo que el primer y más grande mandamiento, ¿cuál era? Lo dijo Él, no lo dije yo, Él lo dijo, ¿verdad? Amar a Dios y luego el prójimo. Nomás que como tenemos una concepción viciada del amor, por eso temer a Dios vale la pena ser recordado. ¿Y qué hay de los externos, Luis? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dijo Jesús? Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. ¿Eso se ve o no se ve? Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Externo. Jesús dijo que no debemos divorciarnos de nuestras esposas. ¿Sabían eso? No debemos divorciarnos de nuestras esposas, sino permanecer fieles con ellas hasta la muerte. En Mateo 5, 31 y 32, Jesús dijo que no juremos por nada. Eso no es aquí, es aquí, mi chavo, ¿verdad? No jurar. Dar ayuda al necesitado. Cuando des tu limosna, no seas como los hipócritas. Dar limosna, eso no es en el corazón. Afloja la cartera, ¿verdad? Es cuestión de dar. Orar, Jesús dijo que hay que orar, ¿no? Por múltiples propósitos. Dijo, cuando oréis, orad por vuestros enemigos, dijo el Señor. Hay que obrar con justicia, hay que mostrar misericordia y clemencia. Hay que hacer tesoros en los cielos. Traducido es, hay que ser generosos a la causa de Cristo. El Señor dijo que hay que hablar de manera cuidadosa. Dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay que tener cuidado cómo hablamos. Hay que pagar impuestos al gobierno, o en versión de Jesús, dad al César lo que es del César. Entonces es una obra externa, ¿sí o no? ¿Verdad? El que se avergüence de mí, de mis palabras, delante de los hombres, confesarlo a Él, dar testimonio de Él, predicarlo, es un mandato externo de Cristo. Cristo dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es esto? ¿Alguien recuerda? Celebrar la cena del Señor. Jesús dijo, id y haced discípulos de todas las naciones. Mandato externo. Él dijo que el que quiere ser hijo de Dios se va a distinguir por ser un pacificador, ¿verdad? Hacer la paz en lo que dependa de nosotros. Jesús dijo que el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y ahí la implicación de adorar literalmente es postrarse. Es una forma muy práctica. En fin, si hiciéramos un resumen de todas las cosas que Jesús mandó, ¿cómo podríamos resumirlo en una frase? Diríamos, haz el bien. Haz el bien. Ama a Dios y al prójimo. Y teme a Dios internamente. Y haz el bien. Haz el bien por tu Dios. Haz el bien por tu prójimo. Haz el bien.
No solo estoy diciendo que hay que ser buenos, porque tú puedes ser un bueno sin mover un solo dedo, pero es más que ser buenos. Hay que hacer el bien, hay que hacer el bien, hay que hacer algo. ¿Qué hacemos con un mensaje como este? Existe el peligro que cuando oímos un mensaje como este, al final nos sintamos más culpables. Digamos, no, de plano, soy un fracaso, no obedezco nada, ni siquiera me lo sé. Es muy duro ser cristiano. Yo tenía la esperanza que aunque sea con los 10 mandamientos, y ahora me salen con que 1050. ¿Y ahora qué voy a hacer? Sentirnos abrumados por nuestra ignorancia de la palabra de Dios, o sentirnos desalentados por nuestra continua desobediencia. ¿O soy el único? Quisiera ser como ustedes, pero a veces digo otra vez, ay, Señor. Por eso hay 3 cosas que quiero decirles al final. Número 1, hermanos, es por gracia. Es por gracia, hermanos. ¿Saben qué es eso? No es por obras. Somos aceptos por la gracia de nuestro Dios. Aunque nuestro supremo y valiosísimo Señor nos llama a la obediencia, Él sigue extendiéndonos su amor y su misericordia y su bondad y su gracia. Pero eso sí, hermanos, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? ¿Ves? Un bajo perfil. Mi Señor, tú lo eres todo. No puedo, se me olvida, fracaso, pero yo te necesito, Señor. Y cuando yo me mantengo en humillación delante de mi Señor, la promesa dice que Él da mayor gracia. Segundo, ante un mensaje como este, no debemos olvidar que es por su Espíritu y no por mis fuerzas. De hecho, en la Gran Comisión termina diciendo, después de la frase, enséñenles todo lo que les mandé, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta la culminación de esta era. Así se debería de entender, hasta el fin del mundo, dice en algunas versiones. Pero ahí la palabra mundo no se refiere al planeta, sino a la historia, al tiempo. Jesús estaba yendo al cielo. ¿Por qué les dijo yo voy a estar con ustedes todos los días? Por su Espíritu que iba a mandarles, hermanos. Dicho en otras palabras, miren, voy a decir cómo funciona para un hombre como yo. Empieza el lunes y despiertas y todo lo que tienes que hacer. La vida real, fuera de la iglesia, ¿no? Entonces yo me acuerdo, la Biblia dice, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8:9. Que todos los que han creído en el Evangelio han sido sellados con el Espíritu Santo. Que Cristo está en mí, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es su Espíritu que está en mí. Y todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Soy consciente de que el Espíritu de Cristo está en mí. Y yo empiezo a vivir con Él y caminar con Él y hacer cada cosa con Él. Vivo mi vida con Él. Camino en pos de Él, sigo a Él. Él vive en mí, su Espíritu está en mí. Tengo una relación diaria con Jesús, en mi pensamiento persevero continuamente en Él. Depender de su Espíritu, de su gracia y mandamiento que vas conociendo, lo intentas. Lo metes a la mochila para que cuando el Espíritu Santo quiere te lo recuerda, lo obedeces, lo obedeces. ¿Te acuerdas que fallas? Pides perdón, sigues caminando con Él. Mantienes perfil humilde, dependes del poder de su Espíritu y su palabra. Porque ¿dónde vas a conocer los mandamientos? La mayoría de los primeros discípulos no tuvieron Biblia. ¿Sabían eso? No tenían Biblia. Se tardaron varias décadas en compilar el Nuevo Testamento. Pero la palabra que oían en las congregaciones la recordaban y la trataban de poner en práctica. El Espíritu y la... Ahora no agarren de excusas mi explicación para no leer la Biblia. Ustedes sí tienen Biblia. Lean la Biblia. Porque el que no depende de la Sagrada Escritura para conocer los mandamientos de Cristo termina de legalista o alguien lo esclaviza. No, ustedes tienen que hacer esto.
y tú no vas y lees la Biblia, fácilmente te esclavizan o caes en el libertinaje. Es por gracia, por su Espíritu, por su palabra, hermanos. Enseñamos, practicamos, fallamos, pedimos perdón, no nos damos por vencido. Nunca hacemos tregua con el pecado, nos humillamos, caminamos con él. Se dice del gran John Wesley, ese evangelista, a él se le atribuyen estas palabras: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todo lugar que puedas, con toda persona que puedas, por cuanto tiempo puedas. Repito, haz todo el bien que puedas, todas las veces que puedas, en todos los lugares que puedas, por todas las personas que puedas, por cuanto tiempo tú puedas. Oremos. Señor, la tarea es grande, pero nuestro espíritu que nos habita es más grande. Y tu palabra es clara. Concédenos, Señor, ir aprendiendo a incorporar en nuestro corazón cada uno de tus mandamientos y así demostrar cuánto vales para nosotros. Y cuando nos quedamos cortos, gracias damos por tu amor, por estar con nosotros todos los días, por sostenernos y ayudarnos. Señor, aquí vamos, en el nombre de Jesús. Amén.